Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer algunos otros pasajes de la Escritura, pero acá puntualmente vamos a leer el versículo 6 y 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tome asiento. Nosotros nos encontramos en esta porción de la Escritura que acabamos de leer, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quien era para Pablo como Pablo lo describe en el primer versículo, en el segundo versículo de este capítulo, y le dice a Timoteo, amado hijo. Así consideraba Pablo a Timoteo. Era un hijo espiritual, era un hijo ministerial. De ahí la importancia de que nosotros, como hijos de Dios primeramente, pero también como ministros del Evangelio, podamos tener hijos espirituales. Dejar un legado espiritual. Pablo escribe esta carta, que es una carta, lo que se llaman las cartas pastorales, le escribe a Timoteo desde la cárcel. Y en esta carta Pablo le dice a Timoteo que algunos lo habían abandonado a él en la labor ministerial. Por lo tanto es una carta que está llena de muchos consejos, pero a la vez también Pablo hace como un descargo de lo que él había experimentado en el ministerio. Entendamos obviamente que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Dios usa la vida de un hombre o de una mujer, Dios no anula tus facultades. Dios no anula sus facultades intelectuales, físicas, emocionales, no las anula. Una posesión demoníaca sí puede tener la capacidad, no es que Dios no la tenga, pero un demonio sí puede anular las capacidades intelectuales de una persona a través de una posesión demoníaca. Y cuando la Biblia habla de que usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, una persona que está llena del Espíritu Santo, no pierde tampoco la noción de sí mismo. Quizás por estar lleno del Espíritu Santo en algún momento, no siempre, vas a hacer el ridículo dentro de los estándares de normalidad del hombre. Pero tampoco Dios te va a llevar a que te desordenes. Son dos cosas muy distintas. Estar lleno del Espíritu Santo no significa que están andando golpes por las bancas, por los muros de la pared, y que hay que andar apartándote de los niños cuando sales a danzar. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta es para hablarle de algo muy importante. Y yo quiero compartir en esta oportunidad, teniendo en cuenta el día que se celebra acá, de la llenura del Espíritu Santo para una vida victoriosa. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo si queremos una vida cristiana en victoria. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo acá es, por lo cual en el verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, el avivamiento es una responsabilidad personal. Es una responsabilidad personal. Y es una experiencia con el Espíritu Santo. El avivamiento que Chile experimenta en 1909 en la ciudad de Valparaíso fue lo que provocó que de manera espontánea muchas personas salieran a las calles de la ciudad de Valparaíso y decir espontáneamente: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esa palabra quedó
Argentina o de algún otro país donde ha ido un misionero chileno y ha llevado las tres glorias a Dios. No es que los colombianos no le demos gloria a Dios, sí le damos gloria a Dios. Porque darle gloria a Dios no simplemente consiste en que usted diga 3 veces gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Usted le da gloria a Dios con su testimonio. Usted le da gloria a Dios cuando usted reconoce que lo que es y lo que tiene se lo ha dado Dios. Usted le da gloria a Dios cuando usted obedece los mandamientos. Porque de lo contrario sería como Dios dice a través del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Pablo viene a aconsejarle a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces el avivamiento es una responsabilidad mía y suya. Cuando usted lee las historias de los avivamientos, siempre han sido hombres y mujeres que le han creído al Señor y que se han metido en un periodo intenso de oración, de búsqueda, de comunión con la palabra, porque avivamiento sin palabra no es avivamiento. El salmista dijo, vivifícame conforme a tu palabra. Avivamiento consiste en traer vida, en reavivar. Es como cuando usted en esta temporada de invierno acá en Chile se prepara para hacer fuego, los que todavía usan la estufa a leña. Usted se prepara antes de que llegue el invierno. Compra su leña, hace el fuego, y cuando sale de la casa, ya sea el esposo o la esposa, le encarga a alguien que esté pendiente del fuego. Ok, del fuego espiritual nadie va a estar pendiente por usted. Usted tiene que estar pendiente de ese fuego. Es decir, el esposo no puede depender de que sea la esposa la que ore, la que lea la palabra y la que instruya a la familia en el camino del Señor. Es una responsabilidad sacerdotal. Y la labor de las escuelas dominicales no es hacerse ellos cargo de la formación bíblica de los niños, sino reforzar lo que se supone que a los padres le han enseñado a los hijos en casa. Entonces a veces los padres dicen, ¿y qué te están enseñando en la escuela dominical? No, ¿qué le está enseñando usted en casa primero? Porque la educación parte por la casa. Ya sea la educación para la vida o la educación cristiana, parte en el hogar. A veces como sacerdotes se les cuida esa responsabilidad. Ahora, cuando no hay un hombre convertido al Señor, y es la esposa, bueno, sobre ella recae esa responsabilidad. Y usted lo ve en la abuela y la madre de Timoteo, que ellas fueron las que instruyeron a Timoteo en la palabra. Y Pablo le recalca eso a Timoteo y dice que desde niño han salido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y él le había enseñado a Timoteo? Su abuela y su madre. Las abuelas no malcrían, educan también, enseñan también. Sí, porque a veces tenemos un montón de refranes mundanos y los apoyamos al evangelio. La mamá es la que cría, los abuelos malcrían. No, usted como abuelo y abuela tiene la responsabilidad de educar también. Porque si usted va a malcriar y a alcahuetear a los nietos, el dolor de cabeza no va a ser para usted, sino para los padres. Dígame, muchachos. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, es una amonestación que le da. De todos los consejos que Pablo le entrega a Timoteo, él dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si usted quiere experimentar una vida cristiana en victoria, usted tiene que buscar estar avivado espiritualmente. Por ahí dicen vulgarmente, camarón que se duerme. Bueno, a veces espiritualmente hay muchos cristianos adormecidos, fríos, y allí el enemigo hace estrago muchas veces. Cuando hay un creyente que se ha enfriado espiritualmente. Por eso es importante que usted lea la palabra, que usted se congregue, que usted acuda a los estudios bíblicos, que usted ore en su casa. Es importante que usted trate
bautizarse con otro cristiano. Es que, hermanos, para que usted pueda encender bien el fuego, necesita otro tizón ahí adentro. Un solo palo en esa combustión lenta se va a ir apagando. Pero si usted le coloca otro palito al lado, el fuego va a ser más fuerte. Y hoy viene como un tizón del Señor a predicar de usted. Y bien quemadito que viene. Necesitamos juntarnos con gente espiritual. No se junte con un pedazo de chuleta. Usted debe juntarse con gente espiritual que ame a Dios, que busque de Dios. Júntate con gente que te motive a orar, a leer la Biblia. Júntate con gente que te motive a servirle al Señor. Cuando usted se junta con gente que son malos para orar, malos para leer Biblia, que siempre se están quejando de todo, tenga usted mucho cuidado porque de repente usted va a estar quejándose también. De repente usted va a dejar de tomar la palabra, va a dejar de orar, porque se está juntando con gente que no es espiritual. Si usted procura tener un avivamiento personal, va a poder experimentar victoria sobre el pecado. Victoria sobre el diablo, victoria sobre el mundo. En Romanos capítulo 8, la Escritura dice lo siguiente, el apóstol Pablo, quien escribe también en esta oportunidad, dice en el capítulo 8 de Romanos capítulo 8, verso del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa el carnal? En carne, en cosas de la carne. Y no es que simplemente usted se quiera comer un asado o cosas por el estilo, no. El carnal es aquel que siempre está simplemente viendo las cosas terrenales y de este mundo y no se preocupa ni un instante por lo espiritual. Ser carnal es vivir afanado como Marta. Eso es ser carnal. Pensar solamente en las cosas de este mundo. No pensar en las cosas de arriba. Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. Cuando hay mucha contienda, mucha discusión, mucho pleito en el matrimonio, alguno de los dos anda en la carne. Si no lo sabía, entonces. Algunos me miraron así como... Claro, cuando hay mucha discusión, mucho pleito en el hogar, alguno de los dos anda en la carne. ¿Quién cree usted que es el que anda en la carne? Bueno, le perdió el tiempo. Pero el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Aleluya. Hay paz en tu casa, hay paz en el matrimonio. Los hijos olfatean esa paz. Disfrutan de esa paz. Lo que más necesita nuestra juventud hoy en día es paz. Porque están atacados por la ansiedad, por la angustia, por la crisis de pánico. Y si se encuentran con una mujer cantaletera o con un padre muy iracundo, en esa
casa no va a haber paz. Aunque materialmente hablando haya de todo, no podrán disfrutar. Se necesita la paz. Y esa paz solamente Cristo la puede dar. Solamente el Señor la puede dar. Entonces, si queremos una vida victoriosa, necesitamos estar avivando nuestra vida espiritual. Despertar nosotros primero. Y ese avivamiento solamente viene a nuestra vida por el Espíritu Santo que es dado solo a los creyentes. El Espíritu Santo no es para toda persona, es solo para los creyentes. El Señor Jesús lo dijo bien claro en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Sin duda alguna, el Espíritu Santo está en cada creyente que ha nacido de nuevo. Tiene al Espíritu Santo. Todo creyente que ha sido transformado se ha convertido en un templo o morada del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo que estaría en nosotros y con nosotros. El estar con nosotros significa que se mueve en medio de nosotros, obra en medio nuestro, glorifica a Cristo en medio nuestro, porque el Espíritu Santo no vino para glorificar a ningún ministerio, ni para glorificar a ningún hombre, ni ninguna denominación. Él vino a glorificar a Cristo. Él dijo, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío, dijo Jesús. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dijo que el Espíritu Santo tomaría lo del Padre y lo traería a la tierra para la gloria de Cristo. Cuando usted es llamado al ministerio y usted quiere que la gloria se la entregue a usted se está convirtiendo en un usurpador de la gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El único que merece la gloria es el Señor. Nadie más. Pero fíjese el detalle que hay acá. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra paracleto, que no simplemente significa otro consolador, sino que significa otro de la misma naturaleza. El Espíritu Santo tiene la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo, la naturaleza divina. Los tres comparten, por así decirlo, esa naturaleza. No son tres dioses. Son tres personas que comparten una naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, el Espíritu Santo es igual al Padre e igual al Hijo. Es Dios. El Espíritu Santo no es una paloma blanca, no es un fuego, no es aceite. Son símbolos que tiene la Biblia para describir a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, descendió como una paloma. Es decir, como descienden las palomas, así descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado con el fuego, con el aceite, con el agua. Pero no es ninguno de esos elementos. Él es un ser todopoderoso. Él es Dios. Amén. Jesús dijo entonces que Él rogaría al Padre y les daría otro consolador. Nadie lo puede consolar a usted y a mí más que el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted se niega a que el Espíritu Santo lo consuele, usted
usted se va a sentir doblemente triste en su interior. Porque va a contristar al Espíritu Santo, que está dentro de usted, y la tristeza que usted tenía no se le va a ir. Entonces ahora está doblemente triste. Hay situaciones en la vida que te marcan para siempre y causan un dolor o un vacío en tu corazón. La partida de un padre, de una madre, de un hijo o de un familiar que tú amas mucho. Eso te puede generar una gran tristeza, un dolor, un vacío enorme. Pero la buena noticia es que Jesús dijo que Él enviaría al Consolador. Porque los discípulos estaban preocupados porque Jesús se iba. El peor abandono que tú puedas sufrir no es que papá o mamá hayan muerto. El peor abandono no es que tu cónyuge haya muerto. El peor abandono es que el Espíritu Santo no esté contigo. Pero si Él está contigo, te puede ayudar y te puede consolar en cualquier situación que tú estés viviendo. Pero si tú te aferras al ser querido que ya falleció, jamás podrás experimentar el consuelo y la paz que te da el Espíritu Santo. Tienes que soltar a ese ser querido que fue sepultado hace tiempo, o quizás hace poco, y dejar que el Espíritu Santo llene ese vacío y consuele tu corazón. Nadie más podrá hacerlo. No hay hijos, esposo o esposa, no hay ningún bien material ni ninguna otra persona en este mundo que pueda hacer la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el creyente. Consolarte. Solamente Él lo puede hacer. Por eso es importante que usted y yo nos aterremos a la palabra del Señor y le demos al Espíritu Santo la oportunidad de consolarnos. Dice Jesús, para que esté con vosotros para siempre. A veces pensamos que el Espíritu Santo viene de culto en culto nomás. El domingo pasado estuvo el Espíritu Santo en el culto. Cuando usted se va de aquí, el Espíritu Santo se va con usted. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos una actitud medio cristiana, evangélica o canuta cuando estamos acá, y en la casa parecemos otra cosa. Y aquí también está el Espíritu Santo. Porque vive en usted. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu, dice la Escritura, no es de Cristo. ¿Sí? A menos que usted no sea creyente, no lleva el Espíritu Santo con usted. Y yo le quiero decir a esas visitas que están acá, no hay pito, no hay droga, no hay trago, no hay cigarro, no hay amigos, no hay polola, no hay pololo, no hay ningún placer que este mundo te ofrece que te puede dar aquí el consuelo y la paz que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Porque la marihuana, el pito, el sexo, cualquier cosa que el mundo te ofrece, te relaja por un rato y el problema sigue igual. Amén. Y el vacío en tu interior sigue igual. Pero cuando está el Espíritu Santo, las cosas cambian. Porque Él las cambia. Él hace la obra. Entonces necesitamos ese consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si usted no ha nacido de nuevo y Cristo Jesús no es Señor de su vida, usted no puede recibir al Espíritu Santo. Para recibir al Espíritu Santo, primero hay que recibir a Cristo Jesús. Amén. Como Señor y Salvador de su vida. Porque esta promesa es para los creyentes. Es para los discípulos. Ahora, esa responsabilidad es suya y es mía también. Es su responsabilidad. Si tiene un vecino para dígale, es tu responsabilidad. Y ahora tócalo otra vez y dígale, así que busca más del Señor. En segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo la podemos recibir al ser ministrados por hombres y mujeres de Dios que estén llenos del Espíritu Santo. No se deje poner la mano encima de cualquier persona. Hay gente que anda por ahí metiéndole la cabeza, medio mundo, únjame.
Y no solamente porque sea alguien de la iglesia, no. A veces gente que anda corriendo a eventos grandes, poniéndole la cabeza a los predicadores que andan por YouTube, por las redes sociales, ahí poniéndole la cabeza, sin saber qué tipo de espíritu está funcionando ahí. Necesitamos ser ministrados realmente por hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo. Un pastor, evangelista, misionero, anciano, diácono, oficial, jefe de coro, padre de casa, debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque cuando los oficiales, los ancianos van a orar por los hermanos que pasan acá al frente, se supone que ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. O si no, que vamos a ministrar. El apóstol Pedro dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno predica, predique conforme a las palabras que Dios da. Para que todo sea Dios glorificado. Pero necesitamos nosotros buscar esa llenura constantemente. Por eso es que Pablo, cuando sigue hablando a Timoteo, volviendo a esa segunda carta, capítulo 1, le dice, por lo cual, verso 6, de 2 Timoteo 1, verso 6, parte B, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aleluya. ¿De quién es el don? De Dios. No es suyo, no es mío. Y entonces, si el don es de Dios, ¿de quién va a ser la gloria? Pero hay gente que han recibido dones y se piensan que ellos son los protagonistas. No, Señor. El don es del Señor, es del Espíritu Santo. Y Él lo reparte como Él quiere. Eso habla de la soberanía del Espíritu Santo. Él reparte los dones como Él quiere. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fue Pablo quien le impuso manos a Timoteo. No fue cualquier persona, no. Necesitamos entonces que si alguien nos va a imponer manos, sea alguien lleno realmente del Espíritu Santo. Allí en su primera carta, volviendo a la primera carta, porque aquí estamos en la segunda, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Le está dando el mismo consejo que le dio en la segunda carta. No te descuides. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, Pablo y otras personas más oran por Timoteo y él recibe no solamente un don, no solamente un llamado, sino que también hay una palabra profética sobre él. ¿Se da cuenta usted lo importante que usted tenga en cuenta a quién le va a poner la cabecita? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía o la imposición de las manos de Timoteo. Cuando oran por Timoteo, el Espíritu Santo usa a aquellos que están orando por él y le dan a Timoteo una palabra profética y lo equipan para el ministerio. Es por eso que Pablo también le aconseja al mismo Timoteo y le dice, no impongas las manos con ligereza. Y no significa que no oremos por la gente, no. Le está diciendo a Timoteo, no ordenes rápidamente a cualquiera al ministerio o algún trabajo en la iglesia. No ordenes a cualquiera. Porque a veces nos afanamos en cubrir un espacio, ya, honramos al hermano Pedro. No está aquí por si acaso, es otro Pedro, no está aquí. Lo hacen así. Y entonces necesitamos
conocer el testimonio de esta persona. Si tiene fruto del Espíritu. Y necesitamos, si tiene familia, conocer la opinión de la esposa y de los hijos, que son las que conviven con esa persona y conocen el carácter de esa persona. Esas son las disciplinas como tiene que funcionar el ordenar a alguien. Lo que pasa es que a veces hay mucho comparasco dentro de la misma iglesia y se unge a cualquiera. No lo digo por ustedes, pero ustedes se lo digo. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. A mí me invitaron a pedirle la palabra, hermano. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Dice la escritura lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, usted no sabe lo que está haciendo este hermano acá. Usted cree que le está echando agua y nomás, no puedo explicar lo que significa eso. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, gracias hermano, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos apóstoles. Los apóstoles que están en Jerusalén escuchan que en Samaria, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Okay. El evangelio ya había sido predicado en Samaria por esta mujer. Después van otros discípulos también a Samaria a predicar. Pero faltaba algo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Aleluya. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hoy en día hay una corriente muy peligrosa dentro del cuerpo de Cristo y es el cesacionismo, de la cual pertenecen John MacArthur, Miguel Núñez, Suger Michelén, un montón de tremendos predicadores, pero no creen en la manifestación y en los dones del Espíritu Santo para este tiempo, para esta era de la iglesia. ¿Son hombres de Dios? Sí. ¿Son creyentes? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Pero son como estos hermanos de Samaria. Se habían convertido a Cristo. Muchos de ellos son doctores en teología, son tremendos ministros, pero no han sido ministrados por alguien que ore por ellos para que reciban el Espíritu Santo como los de Samaria. Parece que más de uno está leyendo MacArthur y a su vez seguir. Es una línea muy peligrosa, hermano, porque la iglesia, mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo va a estar con la iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo no está de adorno. El Espíritu Santo está para glorificar a Cristo. Amén. Y él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Amén, amén. Seguirán a los que creen. ¿Cuántos creyentes hay aquí hoy? Entonces las señales siguen o no también. Amén. ¿Los milagros siguen o no? ¿Los dones del Espíritu siguen o no? Lo dijo Jesús, hermano. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar qué enseñan ellos y qué dice la Biblia y con qué me quedo. Y Pablo dice, analizando todo y retenerlo bueno. Así de simple la cosa. Necesitamos entonces, si no hemos experimentado el ser llenos del Espíritu Santo, que alguien esté lleno del Espíritu Santo, entonces ore por nosotros. Los de Samaria se habían convertido, eran cristianos, eran creyentes ya, pero les faltaba la experiencia
Sí, porque cuando se convirtieron, quien vino a ellos fue el Espíritu Santo a morar como templo. Ellos eran del Señor. Pero recuerden lo que Jesús le dice a los discípulos en el aposento alto, cuando ellos estaban aquí esperando. Iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Ya Jesús les había dado a ellos del mismo Espíritu que estaba en él cuando los envía a predicar. Dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ellos recibieron del Espíritu que estaba en Jesús. Pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Veo algunos por ahí como muros en falta, con una cara de incrédulos. No le estoy diciendo ni herejía ni cosas raras, le estoy explicando lo que dice la Biblia. Necesitamos ser investidos del Espíritu Santo. Lo que menos se ha predicado en este tiempo, en estas últimas 3 décadas de la iglesia, es hablar sobre la llenura y el bautismo y los dones del Espíritu Santo. Se ha hablado mucho de teología, se ha hablado mucho de evangelismo. La iglesia está tomando muchos sustitutos del Espíritu Santo, estrategias para las misiones, y no estoy en contra de las misiones. Creo que necesitamos enviar misioneros, creo que hay que evangelizar, creo que hay que enseñar, creo que necesitamos institutos bíblicos, pero si el Espíritu Santo no está ahí, estamos más secos que el puro mundo. Tendremos muchas estrategias, mucha capacitación. La iglesia se ha llenado de psicólogos y no estoy en contra de los psicólogos. Los necesitamos. Pero el psicólogo no puede llegar a tu espíritu. No puede llegar ahí. Y entonces cuando el psicólogo ya tiene un límite, es como el médico, necesitamos el médico. Lucas era un médico. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, lo que Lucas hace con el libro de los Hechos es usar un método profesional. Él investigó, le dice a Teófilo cuando escribe el libro de los Hechos. Él investigó primero todas las cosas. Lucas usó sus herramientas como profesional de la salud para investigar primero. Hizo un estudio científico a ver si lo que se dijo y lo que hizo Jesús era verdad o no. Y una vez que Lucas, como médico profesional, tiene toda esa evidencia, ahí le escribe a Teófilo el segundo tratado, que es el libro de los Hechos. Como un profesional de la salud lo hizo. Entonces usted se imagina a Lucas escuchando todos los testimonios y analizando a toda la gente que Jesús sanó, revisándolos a ver si era verdad o no, porque él iba a escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lo más razonable es que usted y yo creamos en este libro. Porque un médico, un profesional de la salud, alguien que podría haber sido como Tomás, necesito evidencia, si no veo y meto aquí. Lucas fue a buscar las evidencias y las encontró. Por eso es que necesitamos el psicólogo. ¿Para qué? Para que te diga, cuando tienes una depresión, te diga, hermano, tienes depresión. Y no para que te vayas y te mueras en la pieza encerrado 15 días. Que no quiero comer, que no quiero hacer nada, quiero solamente dormir y ver tele, mi serie favorita y no quiero más nada. Elías también se deprimió, lo que pasa es que en la Biblia no aparece la palabra depresión. Pero cualquier psicólogo que lee el estado de Elías debajo de un negro, lo primero que te va a decir es que Elías tenía un estado depresivo profundo. Pero allí vino el ángel del Señor. Y me dijo, no, el ángel hoy. La palabra ángel significa enviado, por si acaso. Allí fue el ángel del Señor, lo tocó, no lo regañó. No ande retando a la persona que se deprima. El ángel fue, tocó al profeta, le dio comida, que es lo que necesita una persona en depresión. Dormir y comer y dejarlo quieto. No soy psicólogo. Tampoco estoy en contra de ellos. Los amo. Pero lo que más le ayudó a este profeta fue el toque del Señor. El toque del Señor. Elías se volvió a dormir. El ángel, Dios le envió otra vez con más comida. Come y sigue durmiendo Elías. Después va y lo despierta y se come y bebe porque era camino de renta. En otras palabras, Dios no ha terminado contigo. Terminó la consulta psicológica Elías, así que para adelante.
¿Por qué? Porque resulta que Elías escucha que la mujer lo está llamando para matarlo, Jezabel. Después escucha que de los únicos profetas que queda era él. O sea, Elías tenía razones para deprimirse. Se va a un arroyo y se seca el arroyo, imagínate. O sea, tenía razones lógicas para deprimirse. Pero Dios trató esa condición y lo restauró. Pero aquí fue un toque del Señor a la vida de hombre. Por eso cuando alguien te toque, procura que es alguien que realmente tenga de Dios, que se te pegue algo, hermano. Pero no las mañas, por favor, porque ya con la suya basta. Que se te pegue algo de Dios. Necesitamos que así como los hermanos que están en Samaria y envían a los apóstoles, alguien que esté lleno del Espíritu Santo ore por tu vida. Los hermanos de Samaria les impusieron Pedro y Juan las manos y recibieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, un capítulo más adelante, y capítulo 11, les voy a resumir, ya pisar el acelerador, porque yo sé que tiene más tiempo. Hechos 10, Cornelio va a mandar a buscar al apóstol Pedro, un gentil. Pedro como judío jamás iba a entrar, menos iba a comer en la casa de los gentiles. Y el Señor le da una visión a Pedro, le dice que comiera de esos animales que, de acuerdo a la escritura y a la tradición judía, eran animales inmundos. Pedro cuestiona todo eso y como judío responde, dice, jamás ninguna cosa inmunda entró en mi boca. Y Dios le tiene que explicar al apóstol lo que le estaba mostrando. Le envía a Cornelio unos mensajeros a su casa y el Espíritu Santo le dice a Pedro que busca unos hombres. Él va a la casa de Cornelio y Pedro va y le dice, mira, aquí estoy, no sé para qué me mandaron a llamar, yo estaba en tal hora, estaba en ayuno, el Señor me habló, llegaron estos hombres y no sé para qué me mandaste a buscar. Cornelio le dice que él estaba en ayuno, se da cuenta de la importancia del ayuno. Cuando Cornelio tiene la visita del ángel y cuando el Espíritu Santo le habla a Pedro, los dos estaban en ayuno. Que estaban buscando al Señor, hermano. Y a veces esperamos que en cualquier momento así, como que llegue, Señor, dime algo, quiero escuchar la voz de un ángel, la voz audible de Dios. Y la están buscando eso. Estás orando, estás ayunando, estás leyendo Biblia. Entonces Dios le habla a este hombre y dice, anda a buscar a Pedro que tiene palabras que decirte. Entonces Pedro va de Cornelio y Cornelio le da todo el testimonio. Lea Hechos capítulo 10 y 11 cuando llega a la casa, por favor. Y Cornelio le dice, a tal hora yo estaba en ayuno, el Señor me visitó, me dijo esto y por eso me mandó a llamar. Y Pedro dice, bueno, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación ha elegido pueblo. Mientras Pedro está predicando, ¡pum!, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Fueron ministrados, fueron llenos del Espíritu Santo. Llegó la noticia a Jerusalén. Pedro se metió a la casa de los gentiles. Ahora Pedro tiene que dar el reporte de qué es lo que pasa y por qué él fue a la casa de los gentiles. Es ahí donde usted va a encontrar Hechos capítulo 11, versículo del 1 y el 18. Y ese sí se lo voy a leer. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué recibieron primero? La palabra. ¿Queremos avivamiento? No nos podemos divorciar de la palabra. Es en medio de una administración de la palabra. Va a ser en un discipulado, en una clase bíblica, que de repente el Espíritu Santo se va a manifestar y va a llevar a más común. Pero si no hay palabra, el Espíritu Santo no se va a mover. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, cuando Dios habló, el Espíritu obró. Cuando Dios habló, cuando hubo una palabra, cuando Dios exhaló su palabra, el Espíritu ejecutó esa palabra. Si queremos mover del Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia, en esta era de cristianos, necesitamos volver a la palabra.
No necesitamos entrenamiento. No necesitamos shows. Necesitamos volver a la palabra. Estos discípulos oyen que los que están allí estaban recibiendo la palabra, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en esta una visión. Imagínense el apóstol Pedro. Pedro tenía un carácter medio colérico, ¿no? Así que aquí imagínense la paciencia que tuvo que tener Pedro para contarle a los hermanos qué fue lo que pasó, porque le estaban cuestionando: ¿por qué fuiste a la casa de gentiles? Entonces ahí Pedro, yo me imagino, estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, que era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo no solamente fue para 1909 en Valparaíso. Sí, Señor. Está aquí hoy. Amén. Está en este tiempo para la iglesia. Amén. Pero necesitamos ser expuestos a la palabra. Exponernos nosotros a la palabra y que se nos exponga desde aquí la palabra. Amén. Los pueblos nos han llenado de humoristas, de chistosos, de gente que en la palabra. Pero cuando Pedro comienza a predicarle a ellos, desciende el Espíritu Santo, porque lo que Pedro les está predicando a Cornelio y a la gente que estaba allí es lo que Jesús hizo y dijo. Y allí descendió el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted y yo entendamos que la llenura del Espíritu Santo la vamos a recibir con una correcta exposición y predicación de la palabra. Ustedes, queridos predicadores que están acá, tienen una gran responsabilidad. Prediquen la palabra. No acomoden la predicación al gusto de la gente, porque esto no es una carta, un restaurante donde usted va a una parte a ver que si acaso le gusta o no. Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. La labor evangelística la vamos a hacer con la palabra y el Espíritu Santo. La labor pastoral la vamos a hacer con la palabra y el Espíritu Santo. Vamos a potenciar los jóvenes, palabra y Espíritu Santo. Vamos a hacer misiones, palabra y Espíritu Santo. Que toda mi esposa viene de cerca involucrada en el tema misionero y a veces se cae simplemente en puras estadísticas. Estadísticas y cero palabra. Y se enseña al misionero bivocacional que estudia algo, que tenga una profesión, para que vaya al
al campo misionero, pero se le envía sin herramientas bíblicas. Se le dan muchas estrategias humanas, cómo levantar recursos para la obra misionera, un montón de recursos, pero no se le adiestra para la palabra. Y Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de la verdad. No que maneja estadísticas, que usa bien la palabra de Dios. No que se anda sacando fotos de los viajes misioneros con los negritos en África. Que usa bien la palabra. No que anda de safari, que usa bien la palabra. Hermano, el llamado a las misiones no es ir a turistear. El llamado al ministerio pastoral no es a que uno viva una vida cómoda. Te van a decepcionar, te van a apuñalar por la espalda, te van a traicionar, van a sufrir. Lo que pasa es que los siervos de Dios en este tiempo no sienten sufrimiento. Jesús dijo así: con el árbol verde hicieron que ¿por qué no van a hacer con ustedes que son la ramaceta, hermano? Usted ve hoy en día los predicadores modernos en jet privado, en viajes 5 estrellas, en hoteles de lujo. Eso no es el evangelio bíblico. Y es el modelo que se le está presentando a la nueva generación de predicadores, de cristianos, de creyentes, de ministros de Dios. Necesitamos volvernos realmente a la Escritura. Capacitar hombres y mujeres en la palabra. Motivar a esos hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo. Programar jornadas de oración, de ayuno. Los discípulos estaban en Antioquía, Hechos capítulo 13, ministrando y orando al Señor. Cuando vino el Espíritu Santo y habló allí. Pero los apóstoles estaban en ayuno, estaban buscando al Señor. Y de allí salieron apóstoles, maestros, profetas, pero estaban en una búsqueda intensa del Señor. Yo me alegro cuando ustedes de repente, cualquier grupo, cualquier departamento de la casa va y se encierra 2, 3 días en Coyamete. Para que te metan Biblia hasta por los poros. A buscar al Señor. Necesitamos realmente una llenura del Espíritu Santo en nuestra generación. Los discípulos reciben esa llenura porque van estos apóstoles y oran por ellos. La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a usted y a mí valentía para testificar del Evangelio y asumir realmente el llamado que Dios nos hizo. Volviendo a lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, verso 7, dice el apóstol en el versículo 7 de 1 Timoteo 1, porque no hemos hablado a Dios espíritu de cobardía. El Evangelio, hermano, no es para cobardes. Ahora, si usted es un cobarde, Dios puede hacer usted un valiente. Se convierta a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él trata con esa cobardía, esa timidez, ese miedo. Hay gente que le tiene miedo al micrófono. Ni se les ocurra ponerlo a hablar en público porque le tiene miedo a la gente. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, te ayuda a vencer hasta esos temores. Gente que usted, mire, el apóstol Pedro, cuando le preguntaron en la noche que Jesús está siendo arrestado, y le dijeron, tú también eras de ellos. Él lo negó, porque todavía en Pedro había cobardía. Pero cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿quién cree fue usted que se levantó a predicar y a decir qué era lo que estaba pasando? Fue el apóstol Pedro, y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora me iba a salir corriendo
Y usted va a vencer esos temores. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es lo opuesto a la valentía. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Volviendo al libro de los Hechos, estoy terminando por si acaso. Hechos capítulo 1, versos 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Típico nuestro los seres humanos, siempre buscando la quinta pata del gato. Siempre nos embaucamos a veces en temas teológicos buscando cosas tan extrañas, y Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes no les interesa, a ustedes no les importa eso. Lo que Dios nos tenía que revelar, ya lo reveló en la Escritura. Pero a veces nosotros empezamos a hacer preguntas teológicas medio raras y medio extrañas que la Biblia no tiene respuesta. Y hermano, quedémonos con lo que ya Dios nos reveló. Si eso no lo entendemos todavía, ¿para qué nos vamos a estar preocupando de cosas que ni siquiera están en la Escritura? Los discípulos estaban así: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? A usted no le corresponde eso. Pero, verso: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra mártir se usa ahí. Alguien que está dispuesto a morir si es necesario por la causa de Cristo. Nadie va a estar dispuesto a morir a menos que tenga el Espíritu Santo. A menos que tengamos al Espíritu Santo, no vamos a estar dispuestos a ir a las misiones. Y hay gente que tiene el llamado de Dios a ir a las misiones. Pídele al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo. Para que cuando yo vaya a predicar, tu nombre sea glorificado, las almas sean alcanzadas, las vidas sean transformadas. Jesús le dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué el Evangelio llegó a Chile? Porque hubieron mártires que estuvieron dispuestos. De lo contrario, usted no estaría aquí hoy sentado escuchando la palabra. Y el llamado de Dios para usted es el mismo: ser testigo. Pero usted no va a estar dispuesto a ser mártir si usted primero no está dispuesto a ser un buen creyente aquí en casa. Si no estamos dispuestos a ser un buen creyente aquí adentro, menos vamos a estar dispuestos a ir a morir por la causa del Evangelio. Si usted no está dispuesto a invertir en las misiones, jamás va a estar dispuesto a dar su vida. Si usted no es capaz de disponer de su tiempo, de sus recursos, de las bendiciones que Dios le ha dado, de disponerlas al reino, menos va a dar la vida. Porque se empieza por lo más básico. Pero a veces cuando se dice: ¿cómo hacer una ofrenda misionera? Una ofrenda de amor para los misioneros. Parece de odio. Gracias a Dios, una de las cosas que se le enseña mucho a los misioneros a depender de Dios, porque si dependieran de la iglesia, tristemente, hermano, se pasa mucho. Necesitamos estar dispuestos a morir si fuera necesario para la causa de Cristo, y eso solo se consigue cuando estamos viendo el Espíritu Santo. Con el nacimiento, Pedro y Juan están allí. Luego los llaman a entrevistar, les preguntan qué pasó con el hombre, y ellos dicen qué fue lo que pasa con el hombre, y testifican que fue el Espíritu Santo, que fue el Señor Jesús quien sana a ese hombre. Va a ser la llenura del Espíritu Santo, hermano, la que nos va a dar a usted y a mí una vida cristiana para que la predicación del Evangelio sea eficaz. Y hoy necesitamos más que nunca la predicación del Evangelio.
Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y llega a una ciudad muy cosmopolita, una metrópoli del tiempo antiguo. Y Pablo conocía muy bien todo el contexto social y cultural de esa ciudad. Corinto en aquellos tiempos era como decir en el día de hoy la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos. Abundaba el pecado. Estaban acostumbrados a eran muy esotéricos. Había mucha magia, mucha brujería, muchas cosas, espiritismo. Y Pablo llega aquí con el Evangelio. Tenía que ser un poder mayor y superior el Evangelio a la enseñanza que ellos tenían. Porque eran muy intelectuales. Y cuando Pablo llega a Corinto, no llegó de cualquier manera. Él se lo recalca muy bien y se lo dice en su primera carta. Esta es la parte de donde se dice que mucho empieza a hablar. Para que el predicador se apure un poquito más. Pablo escribe a los Corintios lo siguiente. Primero a los Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. El apóstol. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que sí abunda hoy en los púlpitos. Palabra humana, persuasiva, pero humana. Humanismo. Dice, no fue con palabras de persuasión humana, con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe de la iglesia no tiene que estar fundada en la sabiduría terrenal, humana. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca permanece para siempre. Pablo llega a esta ciudad predicando el Evangelio de Cristo. Y él se propuso, dice, no saber nada de él. Necesitamos predicadores ungidos, llenos del Espíritu Santo. El mismo libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La misión del Espíritu Santo reposaba sobre Jesús. Hay mucha gente oprimida dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos la unción en medio nuestro. Es la unción la que pudre el yugo de la opresión. Pero a falta de unción usamos mecanismos, entendimientos muchas veces rellenos. Y Cristo no es glorificado aquí. Es la llenura del Espíritu Santo la que usted a mí nos va a dar, porque Pablo dice a Timoteo, espíritu de poder, de amor. Cuando el amor se enfría en la iglesia, es porque no hay creyentes llenos del Espíritu Santo. Dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te crees superior al resto. Cuando tú profetizas, hablas lengua, Dios te usa para predicar, para cantar, para hacer cualquier oficio en la obra del Señor. Tú no te jactas, tú no le permites a tu carne que se enaltezca, que se enorgullezca y que se crea superior a la iglesia, porque tienes dominio propio, eres capaz de sujetar tus emociones, tu carácter
puede, nos da las manos. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar en nuestra vida, a enseñarnos dominio propio, templanza, humildad, mansedumbre. Póngase en pie.